Muchas gracias. Bueno, antes de nada agradecer a la Universidad del País Vasco el que me invite aquí a estar en este evento. Creo que estos lugares o estos sitios, estos momentos, son los donde realmente se genera conocimiento, donde realmente se genera aprendizaje, porque compartimos ideas y aprendemos todos. En esta línea yo lo que os voy a presentar va a ser una investigación que se está realizando en estos momentos. Concretamente se presentó a la convocatoria de proyectos de investigación de I+D del Ministerio en la convocatoria del 2014, pero ya sabéis que con esto de que se van resolviendo, pues al final lo venimos trabajando pues desde noviembre, diciembre del 15. O sea, llevamos este año, lo que es este curso, trabajando con este proyecto de investigación. Os voy a presentar un poco qué es lo que nosotros estamos trabajando, qué es lo que presentamos, qué es lo que estamos trabajando y cómo lo estamos trabajando, y os comentaré algunos pequeños resultados que ya sí que vamos obteniendo de la práctica que se está realizando. Como bien ha comentado Inmaculada, en esta investigación trabajan o se colaboramos diferentes universidades españolas, y entre ellas pues está la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad del País Vasco y otras muchas universidades como la de Granada, Málaga, Murcia y Baleares y demás. ¿Qué es lo que pretendíamos en principio? Bueno, primero me gustaría, al igual que ha hecho mi compañera Carmen, el dar un poco la partida o el punto de partida con esto de la realidad aumentada. Tened en cuenta que nos encontramos ante unas tecnologías denominadas emergentes, que tengáis en cuenta también que en estos momentos, en su momento sí existían un poco los visionarios en esto de la tecnología, es decir, había personas que por su formación podían intuir por dónde íbamos. Ahora cuesta bastante trabajo en estos momentos el tener esa bola de cristal y decir por dónde van a tirar, qué derroteros van a seguir estas tecnologías. Máxime cuando, como sabéis, cambian cada 2 por 3 y en el cambio van apareciendo y desapareciendo tecnologías a una velocidad pues bastante grande. Tener una muestra, pues parece que fue ayer cuando estábamos hablando de Internet, de la web. Primero hablábamos de la web, de la 1.0, la 2.0, y ahora estamos poniendo tantos ceros que decimos, si todavía no voy, ¿yo por dónde voy ahora? ¿Estoy en la 2.0, en la 3.0 o dónde estoy, no? Pero realmente lo interesante es que nos quedemos con los conceptos, la evolución que sí que se está haciendo. Y lo que creemos que claramente sí que estamos es que tenemos que utilizar la tecnología como un medio de enriquecer la comunicación presencial. Es decir, yo creo que es el punto de partida. O sea, no la tecnología como un fin, sino la tecnología como un medio. Con esto no quiero decir que se sigan los derroteros que se han seguido en muchas universidades y el tender a pensar que la tecnología es una transversal, porque eso de la transversalidad, y lo comentábamos el otro día, lo que hace es que va diluyendo la materia y al final acabamos perdiéndola. Hace falta un aprendizaje, hace falta el conocer y el saber sobre tecnologías concretas y aplicaciones, sobre todo en nuestro campo o en los diferentes campos de experiencia, ¿no? En esa línea quería presentar un poco la conceptualización de qué nosotros cuando hablamos de realidad aumentada, de qué hablamos de realidad aumentada. Y la he puesto un poco en paralelo, hemos puesto un poco en paralelo con la realidad virtual. Son complementarias pero no iguales. Tened en cuenta que la realidad aumentada lo que hacemos, o con la realidad aumentada lo que pretendemos, es mezclar una realidad virtual con la presencial. Es decir, enriquecemos un contexto con unos elementos físicos y con otros elementos digitales. En contrapartida, la realidad virtual, aunque parecida, es una inmersión en ese contexto, digamos, virtual. Ahí es donde estaría un poco la diferencia. Que tengamos en cuenta también que nos estamos refiriendo, por lo tanto, a una realidad mixta, una integración coherente en tiempo real de dos tipos de información o dos tipos de elementos, que esa información puede ser diversa, desde textos, URLs, vídeo, audio, que es lo que realmente hace difícil la temática de la realidad aumentada, sobre todo cuando es el trabajo de profesores con sus alumnos. Porque aquí, y yo voy a destacar, cuando nosotros vamos a producir objetos de realidad aumentada, teniendo en cuenta unos técnicos con unos conocimientos en programación y tal, y lo que nosotros pretendemos, que sería el fin último de esta investigación, y es ver qué posibilidades tiene esta realidad aumentada en el trabajo del día a día del profesor y su aula. Por lo tanto, tendríamos que distinguir también no tanto hardware, no tanto elementos físicos, sino elementos de programación, de software que tenemos a nuestra disposición para hacer esto. Y que tengáis en cuenta que muchas veces lo que hace difícil la creación de un objeto de realidad aumentada no es tanto en cuanto el que se produzca el efecto, es decir, que
ante un lanzador, que es lo que necesitamos, se produzca un movimiento o surja una imagen, eso no es tan difícil, eso lo hace el programa sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que cuesta trabajo? El que salga ese elemento. O sea, queremos que salga un vídeo, tenemos un nivel de complejidad, y es que hay que producir el vídeo. Ese vídeo hay que subirlo. Nosotros aconsejamos subirlo incluso a YouTube. Subimos ese vídeo a YouTube y cuando el lanzador o el software interacciona con el lanzador, sale el vídeo, ¿no? Ese es un problema. Otro problema, imaginaos que lo que queremos es que salga, como hemos hecho en algunos casos, y es la experiencia que sí que se ha llevado ya a la práctica, y tenemos resultados, son un objeto, por ejemplo, que estaba enfocado a estudiantes de medicina, y había que escanear en 3D un pulmón para que el estudiante le pudiera dar vueltas a ese pulmón, mirar las diferentes partes del... Eso es lo complejo, ¿de acuerdo? No penséis que lo complejo es la tecnología, digamos, para hacer la realidad aumentada, eso es facilísimo, eso no hay ningún tipo de problema, eso lo puede hacer cualquiera. De hecho, os digo, lo hacen críos. Ahora hace poco tuvimos un congreso en Sevilla sobre tecnología de educación infantil y vinieron profesores que trabajaban con alumnos de educación infantil y hacían realidad aumentada a los chavales. Os hablo de realidad infantil en niños de 3, 4, 5 años, 6, ¿de acuerdo? O sea, que no es lo complejo es lo que queremos hacer con esa tecnología. Que la posibilidad de interacción es amplísima, otro de los elementos que tendríamos que tener en cuenta, y que esta realidad aumentada lo que va a hacer en definitiva es enriquecer, alterar un poco la información de la realidad física en la que se integra. Entonces serían un poco los aspectos así generales en cuanto a la contextualización. En cuanto a qué necesitamos para la experiencia, son herramientas cotidianas, quitando un poco la que aparece aquí en la parte superior izquierda mía, bueno, también la vuestra, claro, las gafas estas de realidad aumentada, pero que son más usadas para realidad virtual, también quería comentaros eso. Quitando esas, lo otro lo tenemos, puede ser desde un móvil, los mismos smartphones, en cualquier plataforma, ya sea Android o Apple o las que hay ahora de Windows, pueden servir cualquiera. Un ordenador normal en casa, siempre y cuando tengamos una cámara web, una webcam. Cualquier dispositivo de estos de juego de los chavales también nos pueden servir, que tenga una cámara, claro, siempre que tenga una cámara. Y la posibilidad de poderle instalar ese software que lea el lanzador, ¿no? O una tablet. Eso podrían ser un poco las diferentes, digamos, herramientas hardware. En cuanto a los tipos de realidad aumentada, pues van a ser, en ese orden, quizás también más complejos. Podemos encontrar del simple código QR, como he comentado antes, para que ese objeto de realidad aumentada sea efectivo, lo único que necesitamos es un software que lea un lanzador. Ese lanzador puede ser cualquier cosa. Han hecho desde un código QR, una imagen no en color, porque lo que lee el software es la trazabilidad. Puede ser en blanco y negro, una imagen. Puede ser un objeto. Puede ser ahora se ha puesto de moda gente que se hace tatuajes y el tatuaje le da la lectura y tiene mucha más información, ¿no? No son etnovismos y cosas así un poco fuera de lo académico, pero que existen, que empieza a verlo, ¿no? El nivel 1 podría ser un patrón visual, que podría ser cualquier imagen, cualquier fotografía. Un nivel 2, ya un poco más complejo, que es un marcador o una imagen en 2 dimensiones. Es más complejo porque, acordaos, habría que hacer que nuestro dispositivo lea esa imagen en 2 dimensiones, ¿no? Un nivel 3, cuando el marcador es un objeto real. Hay que gastar cuidado con esta historia. Nosotros hicimos una prueba con somos de Sevilla, pues compramos una giralda a los 20 duros. Con una giralda y la pusimos sobre un póster. Pues resulta que el póster habría que haberle dado la vuelta y haberlo puesto en blanco, porque la imagen había que ponerla en el póster y en ese sitio, porque el marcador capta la imagen y la base. Tened en cuenta que va sobre patrones, ¿de acuerdo? Pero el patrón puede ser una imagen. Esa imagen podría también ser el edificio real, ¿no? Sería más complejo, habría que grabarlo, habría que hacerle unas historias para adecuarlo, pero podría ser ese edificio. Y por último, también muy compleja y se está dando muchísimo, es cuando el marcador es una coordenada, un GPS. Es más compleja, pero sin embargo tenemos programas a nuestra disposición que hacen que metiendo esa coordenada GPS en un Excel, por ejemplo, hace que al introducir esa coordenada se lance la información sobre el sitio que queremos.
Eso sería un poco los tipos de realidad aumentada. En cuanto al proyecto, y vamos aterrizando un poco en ese proyecto, los objetivos básicamente eran en torno a 8 objetivos, que iban desde ese primero a evaluar las posibilidades y potencialidades que ofrecen los diferentes software de realidad aumentada. Ahora después hablaré un poquillo de ello, pero básicamente es por eso, porque veíamos desde el principio que, claro, aunque hay muchos informes, sobre todo los informes Horizon, que podrían ser informes de referencia en cuanto a la evolución de las tecnologías, te dice que estamos en una realidad, una tecnología emergente, pero eminentemente emergente. O sea, que está diciendo que esa tecnología se va a desarrollar, como sabéis, el informe Horizon las tecnologías que se están desarrollando, las que se van a desarrollar a corto o medio plazo y a largo plazo, porque el largo plazo son del orden de 5 o 6 años. Y esta era de las que se están desarrollando ya. Claro, cuando nosotros lo veíamos, decimos, bueno, pero esto lo puede utilizar un profesor. Hay que tener en cuenta eso. Qué tipo de software es el que hay y qué potencialidades y qué dificultades son las que un profesor en su aula se puede encontrar a la hora de utilizarlas. Analizar qué posibilidades tienen los diferentes tipos de dispositivos de realidad aumentada sería otro elemento más en la línea del hardware. Diseñar y producir, sería el eje, distintos contenidos en formato de realidad aumentada para ser aplicados en un contexto de formación distinta. Nosotros hemos utilizado desde educación, medicina y arquitectura. Se está trabajando en esas 3 grandes áreas. Y a su vez ver realmente si el alumno aprende, que en definitiva, si nosotros elaboramos un objeto de aprendizaje, lo ideal es saber si ese objeto de aprendizaje está dando resultados en nuestros alumnos. Ahora os comentaré algunas pinceladas de lo que nos va dando por ahora. Otro objetivo, conocer el grado de motivación y nivel de satisfacción del alumno. Esto se hizo en torno a unos instrumentos ya testados, ya trabajados, concretamente por sus siglas son el TAM, podéis encontrar información, ahora os dejaré la web donde podéis encontrar información, un cuestionario sobre la fijación o la adquisición de las tecnologías, el nivel de adquisición de una tecnología por parte del usuario, y otro cuestionario que nos iba a medir era el nivel de satisfacción que despierta esa tecnología en los estudiantes. Son 2 cuestionarios con una escala de respuesta tipo Likert, son relativamente cómodos de contestar por parte del estudiante o por parte del entrevistador o del que realiza la encuesta, y son los que nos planteamos el utilizar. Otro objetivo, crear un entorno formativo. Este todavía no hemos empezado a hacerlo, estamos empezando a esperar a tener todos los objetos para crear un entorno formativo bajo la arquitectura de realidad aumentada. Pensamos en un formato libro electrónico, eso fue lo que se dijo al Ministerio que íbamos a hacer y ahí andamos a darle vuelta, a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Pero por ahora esa sería un poco la idea. Poner en acción y validar el entorno producido de realidad aumentada sería el 6º objetivo. El 8º, indagar sobre las dificultades técnicas. Este es muy importante para nosotros, porque tened en cuenta que nosotros lo que queremos hacer es una verdadera integración curricular de las tecnologías. Es decir, no que única y exclusivamente estemos hablando de llevar tecnología a los centros que no vayan a ser utilizadas y que no vayan a ser implementadas, sino ver la posibilidad de que un docente universitario o no universitario en un momento determinado pueda trabajar con sus alumnos con estas tecnologías y ellos mismos se conviertan en productores de objetos de aprendizaje. Y por último, esta acción quizás sea la más avanzada porque empezó desde el principio, o la empezamos a trabajar desde el principio, crear una comunidad virtual formada por profesores universitarios y preocupados por la utilización de esta realidad aumentada. En esta línea, o estos objetivos, nosotros los hemos concretado o los hemos incluido en estas como 5 acciones. Evaluación y análisis del software, la creación de la comunidad virtual, el diseñar y producir contenidos formativos en formato de realidad aumentada, la creación del entorno formativo, el que comentaba del libro en realidad aumentada, y conocer un poco qué posibilidades educativas va a ofrecer al alumno estos objetos en realidad aumentada. Pues bien, ahí tenemos, de la primera ya se ha empezado a hacer, son los objetivos que os iba a decir, la segunda la tenemos ya en marcha, bueno, ahora vamos a traer una imagen, una comunidad virtual donde la dirección la tenéis aquí, pero vamos, la información va a aparecer por si alguno de vosotros quiere colaborar o participar en esta comunidad virtual. Estamos hablando de una comunidad virtual, tiene en torno a unos 500 usuarios desde como os dije, casi enero de este año.
en torno a 500 usuarios. Creemos que la participación pues, es interesante. Nos gustaría darle una vuelta de tuerca más ahora, porque la participación en la comunidad va siendo más como, o se ha ido utilizando un poco más en la línea de publicitar aspectos, elementos, noticias que van saliendo en torno a la realidad aumentada relacionados con la educación. Nos gustaría otra vuelta de tuerca e iniciar un proceso en el que se potencien procesos de debate, procesos de discusión en torno a aplicaciones y a experimentaciones concretas. Pero es lo que queremos empezar a dinamizarla en la nueva. El primer objetivo era que la comunidad tuviera personal, tuviera presencia, y una vez que hemos conseguido eso, nos gustaría darle la vuelta de tuerca nueva o más novedosa, que sería que realmente se convirtiese en una comunidad de aprendizaje, ¿de acuerdo? No simplemente de publicitar, de trabajar con, o publicitar o darle, digamos, más o menos publicidad a algunos tipos de software, de proyectos que se han hecho, que se comente y se trabaje sobre esos proyectos. Lo que os comentaba de las herramientas, que era ese segundo elemento. Nosotros hacemos una diferenciación, aunque parece muy básica, pero creemos que es bastante interesante desde el punto de vista del docente. Son herramientas que no requieren de programación o de gran altos niveles de programación, y herramientas que sí requieren de programación. Las herramientas con programación, que es con lo que hemos trabajado, los objetos de aprendizaje que estamos llevando nosotros a la práctica, que era la primera fase. Son Metayo, Euphoria, ¿qué problema tienen? El problema es que hace falta personal que tenga conocimiento en la creación de estas herramientas. Tened en cuenta que digamos que el mecanismo es, se diseña el material, una vez diseñado el material, hay que crear las APP para que funcionen en estos espacios, en estas herramientas, y esas APP hay que hacerlas visibles en las dos grandes plataformas. Se hace visible, bueno, perdón, en las tres. Habría que hacerlo visible para Windows, para que se vea en un ordenador normal, con Windows, hacerlas para Android. Para Android no hay problema. El problema lo hemos tenido para hacerla visible en Apple. Ahora, por ejemplo, no va a haber tanto problema a partir de ahora, porque como sabéis, Metayo la compró Apple. Por lo tanto, ahora el problema a lo mejor es al contrario, para hacerla visible con Android. Pero imagino que si lo hemos conseguido, vamos, nosotros no, hablamos en plural porque somos un equipo de investigación, son los técnicos, yo no tengo ni idea de cómo han podido hacerlo, pero unos técnicos informáticos que están trabajando con nosotros y consiguieron que la aplicación en Android y en Windows, que no hay ningún tipo de problema a la hora de hacerla, a generar esa app, consiguieron que funcionara y que corriera perfectamente con Apple. Imagino que ahora pues también podríamos hacerla, cuando el código sea de Apple, hacerlo perfectamente que corra y que trabaje en Android. Pero a la que nosotros le estamos haciendo bastante, yo creo que es por donde va a ir el camino, al menos en el campo de la educación, es esta de la columna de la izquierda que llamamos sin programación. Estamos hablando de un software libre, si no libre, en alguno de ellos, como el Augment, cuesta muy poco, es relativamente barato, pero el beneficio que sí que produce es que estamos hablando de un software que es muy asequible, un software que es muy fácil. A base de 4 clics generamos nuestro objeto de realidad aumentada. Problema con respecto al de... Esto tiene sus pros y sus contras, claro. El problema con respecto al de programación, nosotros no podemos pedirle muchas animaciones, es decir, un efecto dentro de otro a este tipo de software, pero creo que el profesor tampoco lo va a necesitar. Más de 2 no va a necesitar un profesor, incluso más de 1. Yo a lo mejor hay por ahí experiencias bastante bonitas, hechas incluso con alumnos de secundaria, que el alumno han ido pues no sé, a museos, en museos graban una foto y esa foto va a ser el lanzador. Y cuando se ponen sobre el lanzador ese, sale un alumno caracterizado hablando de la vida o del cuadro o de tal. En sí es lo que necesita y es muy fácil. Yo tengo el lanzador, que es la imagen, la fotografía, y ahora una vez que mi dispositivo lee esa fotografía, me sale una información adicional. Estoy enriqueciendo la realidad física con una realidad virtual, que en este caso es un vídeo. No necesito más de un paso, no necesitaría meterme en este software. Esto es lo que estamos trabajando ahora, en estos momentos ya se está llevando a cabo una experiencia en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Córdoba, trabajándolo con alumnos de magisterio.
el alumno de magisterio está elaborando o ha ido elaborando sus propios objetos de realidad aumentada. Se le puso un tópico o un tema de trabajo y alrededor de ese tema de trabajo el alumno planifica y diseña ese tema de trabajo para trabajarlo con realidad aumentada. Y está dando unos resultados, los que vamos sacando hasta ahora, interesantísimos. En el curso que viene se empezará a poner en práctica acá en la Universidad del País Vasco, los profesores con Inmaculada Maíz y el profesor Castaños. Y ya os digo, creo que es bastante interesante y va dando sus resultados. Aquí esta es la dirección en la que podéis encontrar mucha información sobre este proyecto y por donde los datos que vamos teniendo, la información que vamos teniendo, que ahora os comentaré alguna cosilla. Y podéis entrar a través de esta dirección o directamente a través, creo que es más fácil, Grupo Tecnología Educativa, Universidad de Sevilla. Ponéis eso y hay un botón que nos lleva al proyecto Refodium. ¿Qué resultados está dando? Ya os digo, hasta ahora se ha puesto en práctica la parte primera de la creación de los objetos de aprendizaje y llevarlo, a ver si el alumno realmente aprende o no aprende con esos objetos de aprendizaje, y lo hemos estado trabajando con alumnos de medicina, concretamente alumnos de medicina de allí de la Universidad de Sevilla, el primer curso en la asignatura de anatomía. Se hicieron diferentes objetos de aprendizaje, uno que tiene que ver en realidad aumentada, uno que tiene que ver con el hombro, otro pulmón, corazón, cadera y fémur. Y el proceso que seguíamos siempre para llevarlo a la práctica era el siguiente: se presentaba el tema a los alumnos, se les decía que se iba a trabajar con una tecnología distinta a la habitual y se le presentaba esa tecnología. Al alumno en esa sesión se le pasaba un pretest y se dejaba que el alumno trabajara con los objetos de aprendizaje que se correspondían a diferentes temas de su temario, y el alumno trabajaba durante una semana, 2 semanas con ese material. Una vez que había trabajado con ese material, el profesor estaba a su disposición para las dudas que pudiera tener, se le pasaba un post-test. Hay que tener siempre, cuando hagáis este tipo de técnica, el solicitar al alumno que ponga el DNI, porque si no, no podemos cazar los dos informes, el del pretest y el de post-test. Y con el post-test se le pasaba un cuestionario en el cual el alumno evaluábamos los conocimientos del alumno en esa materia, el nivel de adquisición de adquisición de esa tecnología, que era el cuestionario que os comentaba, el TAN, y otro cuestionario de satisfacción que era el IMMS. Estas pruebas nos han servido para 2 cosas. Primero, hemos podido probar la validez en nuestro contexto tanto del TAN como el IMMS. O sea, nos encontramos con unas herramientas o con unos instrumentos de evaluación que realmente miden lo que en otros contextos, o a nosotros nos han medido lo que en otros contextos ya midieron. Es decir, el nivel o el grado de asimilación de la tecnología y la satisfacción de esas tecnologías por parte del estudiante. Y por otro lado, nos ha servido para darnos cuenta de que realmente el alumno aprende con estas tecnologías y sobre todo el nivel de satisfacción con el uso de estas tecnologías es bastante alto. Por lo tanto, ese es el inicio. Ahora ya lo que estamos es recogiendo datos del elemento, digamos, más amplio en educación también, con más objetos, y esperamos que para el curso que viene poderos dar ya resultados de esta experiencia. Pues nada, nos ponemos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacernos.